Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las máquinas de soporte vectorial, particularmente algo muy breve sobre las máquinas, de cómo funcionan, y vamos a entrenar un modelo en Google Colab. Las máquinas de soporte vectorial son algoritmos de aprendizaje automático supervisado que se emplean para clasificación y regresión. Su principal objetivo es encontrar los vectores de soporte, que son los puntos de datos más cercanos a la frontera de decisión. Es decir, encontrar estos vectores que podemos ver aquí, estas líneas. El hiperplano, se le conoce como hiperplano, es una línea o plano que mejor separa los datos. En este caso, cuando estamos hablando de que son linealmente separables, como este conjunto de datos, esta línea sería el hiperplano, ya que está justo a la mitad de los dos vectores de soporte. Este sería el caso de cuando tenemos conjuntos linealmente separables. Miren, ¿qué pasa cuando tenemos un conjunto como este, en el que no son linealmente separables? Se utiliza un concepto que se llama funciones kernel. Las kernel transforman el espacio de características de n dimensiones a n más 1 dimensiones normalmente. La tercera o la n más 1 dimensión usualmente va a ser el producto o alguna combinación de las demás dimensiones, ¿no? Para dar a una nueva dimensión. En este caso tenemos dos dimensiones y tenemos los datos de esta forma. Si nosotros le llevamos un espacio 3D, podemos ahora visualizarlo de diferente forma. Y este plano separa exactamente nuestros datos. Ahora, el plano, en este caso el hiperplano, sería un plano. Este ejemplo es muy visual y de esa forma se entiende mejor cómo funciona. Normalmente, cuando entrenemos una máquina de soporte vectorial en la vida real, vamos a utilizar muchas clases, no nada más dos. Este sería el caso de una clasificación binaria. ¿Cuáles son las ventajas? Pues son efectivos en espacios de alta dimensión, es decir, cuando tenemos muchas clases. Robustez ante sobreajuste. Se sobreajustan muchísimo menos que otros modelos. Facilita el tratamiento de datos desbalanceados, es decir, cuando una clase tiene menos muestras que las demás clases. Eficiencia en conjuntos de datos pequeños, es decir, funcionan muy bien incluso cuando hay más clases que muestras, muestras para entrenar el modelo. Una de sus desventajas es que son muy sensibles a los hiperparámetros. Ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar Google Colab. Aquí voy a importar las librerías que voy a utilizar. Aquí están. Y para este ejemplo vamos a ejecutar el problema de iris, de clasificación de iris. Con este código vamos a importar los datos de iris. De esta forma cargamos los datos de iris, seleccionamos y añadimos el valor X, los datos, en este caso todos los datos, todo el conjunto de datos, pero solamente utilizamos el conjunto de la columna 2 y 3. Y bueno, Y van a ser las etiquetas de cada clase. Y aquí le estamos diciendo cuántas etiquetas de clase únicas hay. En este caso me está diciendo que hay 0, 1 y 3. Es decir, vamos a entrenar con 3 clases. El siguiente paso sería dividir datos para entrenamiento y para test. Utilizaremos el 70% de estos datos para entrenamiento y 30% para test. Conjunto de datos de entrenamiento, conjunto de datos de test y bueno, las etiquetas para entrenamiento y test. Utilizamos train test split para indicarle que queremos un 30% para el test. Y la semilla de generador de valores aleatorios. Y bueno, vamos a ejecutar para ver que nos muestra que el conjunto de muestras en Y de cada clase, vamos a utilizar 150 muestras, 50 de cada clase. Para estas muestras, 35 se van a utilizar para entrenar el modelo y 15 se van a utilizar para probar el modelo. El siguiente paso muy importante es estandarizar los datos. Con este método SC igual a standard scaler, importamos este método y ajustamos el valor sc.fit_extrain. Vamos a estandarizar los datos. De esta forma, una vez que tenemos esto, transformamos los datos para test, para entrenamiento y para test. Entonces, desde aquí en adelante utilizaremos para entrenar y para testear el modelo Extrain Test STD y Xtest STD. Significa que estos ya están estandarizados. Bien, no hubo ningún error, continuamos. Vamos a escribir función que me va a permitir generar o graficar las funciones de decisión. Estamos pasando los valores de entrenamiento, el conjunto de datos X, Y, el clasificador, el índice. Bueno, aquí vamos a pasar el índice y la resolución. Bueno, al final ponemos estas dos líneas que indican que vamos a combinar los valores estandarizados
xtrain std y xtest std, es decir, ponemos uno encima del otro, porque lo que vamos a graficar en realidad son los valores estandarizados, ¿no? De la misma forma va a pasar con ytrain y ytest, que es y combinado. Ejecuto la función y pues al no haber ningún error ya vamos a ver cómo actúa esta función. Muy bien, ahora entrenamos el modelo. Importamos, aquí me faltaba importar la métrica accuracy, que es con la que vamos a monitorear que esto esté funcionando bien. La forma correcta es SVM, que es mi modelo a entrenar, va a ser igual a SVC, utilizaré un kernel lineal, en este caso, C igual a 1, y la semilla generador de valores aleatorios va a ser igual a 1. Entonces, entrenamos el modelo con los valores train std y ytrain, los valores de entrenamiento. Entrenamos y bueno, dice que ya está. Muy bien, entonces aquí en esta línea vamos a indicarle, estos son los valores de ytest en predicción. Es decir, utilizamos el clasificador, en este caso SVM, para predecir cuáles serían los valores, los resultados con xtest, el conjunto de datos que el modelo no ha visto, es decir, 15 valores de cada clase, como lo vimos al inicio. Y bueno, esto me va a permitir comparar cuál es ytest la verdad, la conocida, y cómo predijo el modelo. De esta forma le voy a indicar que me imprima accuracy en el conjunto de prueba, precisión de clasificación correcta en el conjunto de prueba. Bueno, con 2 decimales. Y bueno, aquí es donde llamamos nuestra función, donde le vamos a pasar los valores totales de X, de Y, cuál es el clasificador, en este caso ya está entrenado, y bueno, los datos de 105 a 150, ¿por qué 105 a 150? Son los valores que se utilizaron para test. Muy bien, vamos a darle ejecutar, y aquí podemos ver esto, miren, aquí es en el conjunto de prueba, con un 98% de clasificación correcta, podemos ver estas líneas, miren. La clase 0 es de cuadritos rojos, la clase 1 es la de cruces, la clase 2 es círculos verdes. Los círculos azules son las 15 muestras que se utilizaron para test. La máquina de soporte vectorial logra clasificar con un 98% de exactitud las 3 clases, logra diferenciarlos. En este caso estamos entrenando un modelo con kernel lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto de datos no es linealmente separable? En este caso, pues bueno, podríamos decir, si fuese clasificación binaria, lo dividimos con una línea, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, son lineales. Pero ¿qué pasa si no tenemos datos lineales? No podemos separarlo linealmente. Vamos a hacer este ejemplo con datos XOR. Aquí utilizamos Numerical Python para generar 100 valores de datos, o sea, vamos a generar 200, en el que 100 van a ser con Y negativa y 100 va a ser con Y positiva. Este código es muy sencillo. La clase 1 va a ser 100 valores y la clase 2 van a ser 100 valores, ¿no? 0 y 1. Aquí estamos asignando la etiqueta de clase. Vamos a graficarlo también, en este caso vamos a dibujarlo y este sería el dibujo. Estos serían los datos. Fíjense, aquí tengo los valores en X y en y el conjunto de datos. Todos los que pertenecen a 1, pues bueno, tenemos aquí los valores X, ¿no? Y los valores con -1 son los cuadritos. Y podemos ver aquí que no podemos separarlo con una línea. Bueno, aquí no es tan necesario, solo para usar, pero bueno, vamos a dividir los datos también, 70% para entrenar y 30% para test. Y bueno, esto igual es para darnos idea de cómo va a ser. En este caso, utilicé valores absolutos porque en un Beancode utiliza valores enteros positivos. Entonces, bueno, como tengo la mitad, por eso aquí me sale que hay 0 en la primera clase. Pero no, en realidad es la mitad de esto, que son 100. Y se va a utilizar 70 muestras para entrenar y 30 para probar el modelo. Pero bueno, esto no le da mucho caso, esta parte. Solo quería igual para que se entienda, ¿no? En este caso, en vez de utilizar la función lineal como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a utilizar el kernel RBF, que es el kernel gaussiano, solamente conocido. Random State de 1, que es la semilla generador de valores aleatorios. Y vamos a utilizar una variable gamma de punto 1, con una variable de holgura 10. Y bueno, aquí le estamos pasando el conjunto de entrenamiento XOR train y OR train para
entrenar el modelo, en este caso SVM también. Y vamos a ejecutar aquí el conjunto de predicciones. Vamos a predecir para obtener cuál es el accuracy, precisión de clasificación correcta con 2 decimales. Adicionalmente vamos a generar de una vez cuáles son las regiones de decisión utilizando los valores de entrenamiento en el clasificador SVM que acabamos de entrenar. Bueno, es así de sencillo. Ejecuto el código y aquí tenemos, ¿no? Con un 80%, podemos ver que con un 80% es un buen valor. Podemos ver que el modelo ha clasificado de esta forma. Igual podemos aquí cambiarle, por ejemplo, en vez de un 30%, que utilice un 20%, 20% para test. En este caso serían como, bueno, 80 para entrenar y 20 para de cada muestra. Y vemos, ahora con un 82% obtenemos este valor. Esto. En el libro de Rasch, dejaré la bibliografía. Ellos no dividen estos valores, no dividen en 30%, utilizan todo. Entonces aquí sería Xtrain, por ejemplo, Xtrain, XOR y, por ejemplo, le vamos a poner YOR. Así, simplemente. Y pues bueno, esto va a fallar porque esto, bueno, podemos ver entonces, bueno, esto del 85% no le hagan mucho caso porque ya vio el modelo, ya lo vio. Entonces no tendría mucho sentido, pero bueno, aquí podemos ver que efectivamente cómo se hace la función de decisión, cómo tiene las regiones de decisión. Miren, todos los valores que caen aquí son X y los valores que caen en esto como un reloj de arena son los que serían -1. Eso sería cuando utilizamos una función, cuando utilizamos valores que no son linealmente separables. Ahora bien, ¿qué pasa si a nuestro conjunto de iris, a esto le aplicamos en vez de un kernel lineal? Fíjense, aquí utilizamos un kernel lineal. Aquí incluso el resultado me dice lineal. ¿Qué pasa si en vez de kernel lineal le ponemos un kernel gaussiano? Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Este SVM, cuando utilizamos el kernel lineal, únicamente le pusimos el valor de C igual a 1 y la semilla generador de valores aleatorios. Ahora vamos a entrenar el mismo modelo SVM con kernel gaussiano en vez de lineal. Valor 1, semilla generador de valores aleatorios, y gamma, que es gamma, vamos a ponerle 0.2, y C, la variable de holgura, 1.0. Vamos a ponerle Xtrain std y YTrain, y bueno, generamos ahora las regiones de decisión. Fíjense ahora cómo queda, ya no son líneas. Aquí también esto se ve un poco curvo y este se ve una curva de cómo está clasificando estos valores. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el valor de gamma? Porque esto, señores, esto se puede mejorar todavía. Esta es la precisión con la que hace la clasificación. No lo pusimos, pero a ver, vamos a ponerlo. Con un 98% el conjunto de prueba. Vamos ahora a incrementar este valor gamma. Aquí tenemos que gamma es 0.2 y C igual a 1. Muy bien. Y aquí vamos a dejarle con gamma igual a 100, por ejemplo, y C igual a 1 también. C le vamos a dejar igual y únicamente incrementamos gamma. Gamma es como el parámetro de corte de la esfera gaussiana. Por lo tanto, si nosotros incrementamos su valor, vamos a ver que se tiene que entender como que aumentamos la influencia de las muestras de entrenamiento. Por ejemplo, ejecutamos este código. Ahí está. Y miren, todos los valores que están en rosa para la clase 1, la clase 2, los valores que están en esta zona. Y la clase 3 sería todo lo que quedara por fuera, si se dan cuenta. Todo lo que quedará por fuera. La diferencia entonces de esto y con esto pues es bastante. ¿De qué se trata entonces cuando nosotros entrenamos un modelo como este? ¿Cuál va a ser? Es lo que nosotros mencionábamos como que es muy sensible a los parámetros. Lo que se recomienda para entrenar un modelo correctamente sería probar todos los tipos de kernel que podamos, un amplio rango de valores gamma y de valores C. Aquí, por ejemplo, podemos ver que con un 93% del conjunto de pruebas se hace la precisión de clasificación correcta con 93%. Incluso aquí tiene errores. Podemos ver que ha cometido errores, ¿no? A la hora de probar, pero 93% está bien. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue?
para que puedas entrenar un modelo y que te sea funcional, te recomiendo bastante que hagas validación cruzada con búsqueda por retícula. Es para ver cuál se ajusta mejor a nuestros datos. Podemos programarlo de tal forma que pruebe no solo RBF, sino que también pruebe lineal y pruebe otro tipo de kernel, un rango amplio de valores gamma y un rango amplio de valores C. Por ejemplo, si le pongo y en gamma le ponemos 10, por ejemplo, veamos aquí las regiones de decisión, disminuye un poco el área de la tercera clase. Y ahora, en vez de 93, con un 98%. ¿Ven? Entonces, no necesariamente gamma igual a 10 va a ser mejor. O gamma igual a 100 va a ser mejor, ¿no? Vamos a ver, 98% está muy bien, 98 también con 5. Es decir, aquí la idea entonces en la búsqueda, validación cruzada con búsqueda por retícula, podemos proponer varios modelos con diferentes valores de gamma, valores de C, diferentes combinaciones, y podemos encontrar cuál es el que mejor se ajusta a nuestro modelo, y ese es el modelo que vamos a utilizar para predecir valores futuros. Bueno, esto es lo que quería comentarles. Gracias por ver este video. Suscríbanse, compartan con sus amigos. Síganme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Cuídate mucho y nos vemos hasta pronto.